En realidad nosotros solamente, para contarles un poco cómo es la dinámica de los foros del futuro, nosotros solamente ponemos una presentación muy pequeñita con algunas tendencias y algunos hechos disruptivos que se tienen respecto al tema en cuestión, para desatar el debate y que ustedes sean los que propongan los temas que se deben de tomar respecto al tema concreto de que nos convoca, que en este caso es el futuro del turismo en el Perú. Un poco dando una mirada a las tendencias mundiales, estas 4 tendencias que están aquí son un poco el resumen de varias de las publicaciones más importantes, no especializadas en turismo, sino en tendencias mundiales que tenemos y que hablan cosas específicas de turismo que tenemos que resaltar. La primera de las 4 tendencias que quisiéramos mostrarles es la influencia del turismo asiático en el futuro, que va a tener tanto de China como de India, que vamos a discutir en un momento. La segunda es el cambio de la mentalidad del viajero, que está siendo tecnológicamente cada vez más avanzado. Es decir, el uso de las TICs para todos los temas que están relacionados con viajes. La tercera es el desarrollo del turismo subsegmentado y de alta complejidad. Este tema de lo de la complejidad está totalmente relacionado con el concepto de complejidad económica que maneja Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, en el cual las economías, a medida de que se van desarrollando, van siendo más complejas. Y el sector turismo pues no puede escapar de este tema. ¿Y qué cosa es lo que está comenzando a pasar en el mundo? ¿Qué es lo que prevén que va a pasar en el mundo? Las mezclas del turismo de varios de los subsegmentos que se tienen, que se van a presentar en el futuro. Por ejemplo, la mezcla del turismo de lujo con el turismo vivencial, con el turismo de aventura, con el turismo histórico, etcétera, mezclados con algunos otros productos. Y eso me lleva a la cuarta tendencia, que también se menciona mucho, sobre todo en el mundo anglosajón, que es el tema de las cadenas globales de valor en el tema de turismo. Es decir, que aquí ya entra la relación del turismo con otras actividades complementarias, por ejemplo, lo de las industrias culturales, que es algo que ya tiene más de 30 años desarrollándose en Francia, pero que está siendo tomado, por ejemplo, por otros países, por otras economías, y que ahora está siendo bien capitalizado, por ejemplo, por las economías árabes, los Emiratos, por ejemplo, que lo manejan muy bien. Ahora, un poco desarrollando estas ideas, lo primero que tenemos es las proyecciones del incremento de la llegada mundial de turistas. Este cuadro es bien interesante porque también, como saben, nosotros como Centro Nacional de Planeamiento, nosotros vemos tendencias de largo plazo en muchas variables, en muchos temas, no solamente en temas económicos. Y uno de los temas que tenemos que desarrollar más y en los que ponemos más énfasis son los temas demográficos, en la evolución del mundo, de la población mundial y cómo es que va a estar compuesta en los próximos años. Y el tema del turismo no escapa de los cambios demográficos que va a haber en el mundo. En el tema del turismo, estas son proyecciones oficiales de la Organización Mundial de Turismo. Tenemos que las llegadas de turistas internacionales crecerán 3.3% anualmente entre el 2010 y el 2030, hasta llegar a 1.800 millones de turistas. Pero si se dan cuenta, miren el gráfico de la parte superior derecha. La franja pues, roja o naranja que se tiene es el turismo hacia América. Y si se dan cuenta, después del 2010, lo que se va a tener es más o menos un crecimiento, pero no tan marcado, en comparación a, por ejemplo, lo que están esperando tener de crecimiento de turismo en Europa, que es el celeste. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
Y es que Europa en este momento pues se está preparando para esta ola que va a haber entre el 2010 y el 2030. Solamente ahí les quería dar un dato que no está acá en la presentación, pero que nosotros analizamos, como les decimos, en otros documentos que tenemos. La población de clase media en el mundo actualmente es 22% de la población mundial. ¿Saben cuánto va a ser en el 2030? Más del 50%. Más del 50% de la población mundial va a ser clase mediera. ¿Y en dónde creen que va a ser el mayor incremento de las clases medias? En Asia. Pero lo más sorprendente es que el país que va a tener un mayor crecimiento de clase media en los próximos 20 años no es China, sino es India. La gran economía hindú va a desarrollarse muchísimo en los próximos años. Se espera que después del 2025 alcance niveles superiores incluso a lo que maneja China en cuanto a volumen de personas con capacidad de tener poder adquisitivo. Actualmente aquí en el Perú nosotros tenemos como clase consumidora 7.7 millones de personas, pero por el crecimiento económico que nosotros tenemos, se espera que en el año 2021 tengamos 14.6 millones de personas que estén en clase consumidora, con el concepto internacional de un PBI per cápita mayor a $10 diarios, es decir, el doble de personas que tienen acceso al mercado y que pueden consumir servicios y que pueden consumir también turismo. Eso es algo importante que tenemos que saber. Ahora, el segundo punto de la dinámica del turismo que menciona ahí es que Europa actualmente es la región, continúa siendo la región emisora de turistas más grande, más importante. Sin embargo, pues esto está cambiando. Y en realidad el bloque de los BRICS está creciendo muy fuertemente y va a convertirse probablemente dentro de poco en el principal emisor de turistas del mundo. El gasto del turismo chino se ha multiplicado por 8 en 12 años, por 8. Es impresionante el crecimiento tan rápido que se ha tenido, de 13.000 millones a 102.000 millones de dólares. Pero ahora veamos un poquito cómo estamos nosotros, cuál es la composición del turismo que tenemos nosotros. Nosotros seguimos teniendo una composición de turistas bastante centrado en recibir turistas de Sudamérica y en segundo lugar turistas de Norteamérica. Los turistas asiáticos en nuestro perfil, pues por el momento son casi inexistentes, ¿no? Pero ahora hablando un poquito de los turistas asiáticos, de lo que decíamos, el tema es que hay que entender un poco cómo es que se realiza este turismo. Los turistas chinos, por ejemplo, en su gran mayoría hacen viajes regionales, viajan dentro de Asia. Los turistas chinos que salen de Asia generalmente van o a Europa o a Estados Unidos. Estados Unidos es el único país que ha superado 1 millón de turistas chinos en recepción y sobre todo en la costa este, y porque van a Las Vegas, y en la costa oeste, perdón, en San Francisco, en Los Ángeles, y también porque van a Las Vegas, y en la costa este porque van a Nueva York. Pero casi todo es esto, ¿no? Pero en este contexto de Europa y también Estados Unidos se están preparando para algunos tipos de turistas chinos en particular que les interesan, que sobre todo son los turistas de lujo. Ahora, nosotros tenemos que tener, como les comentaba, algunas consideraciones de largo plazo. No voy a ahondar en los temas de China e India, pero ya ustedes pueden ver ahí claramente en la gráfica qué cosa es lo que va a pasar con la clase consumidora de esos dos países. Por lo tanto, en la emisión de turistas que van a tener en el mundo. Y bueno, y abajo lo que tenemos son unos cuantos ejemplos de lo que se está haciendo en varias partes del mundo para atraer esta clase de turistas, ¿no?
Pues, por ejemplo, en Ámsterdam los vendedores de diamantes también tienen grupos de vendedores especializados en turistas chinos. Bueno, si uno va a los almacenes Lafayette en París, pues uno se da cuenta de que los letreros están escritos, ya no comienzan en inglés, sino comienzan en chino, en japonés, en ruso, y luego viene el inglés, ¿no? Y uno se da cuenta también de que los compradores, cuando uno entra a una de estas tiendas, los que hacen colas para llevarse las carteras de Louis Vuitton o los que compran Chanel, son generalmente los turistas chinos, los turistas japoneses, los turistas rusos y los turistas árabes también que compran. En realidad hay muchas firmas del mundo que ya están trabajando este tema, el tema de los turismos especializados y demás. Pero ahora, siguiente, por favor. Ahí sí tenemos. Ahora, lo que sí tenemos que ver nosotros y tener claro es por qué es que tenemos que complementar la demanda que tenemos actualmente creando una nueva demanda. Por varias razones. Primero, porque tenemos que saber que el turismo es altamente sensible a su entorno. Eso no se los tengo que contar a ustedes que son expertos en el sector. Segundo, porque tiene altos niveles de estacionalidad. Tercero, porque en realidad el gasto que se realiza en turismo depende muchísimo de las expectativas futuras de ingresos que tiene la gente. Eso a excepción de los norteamericanos. Los norteamericanos son los únicos turistas en el mundo que no gastan en turismo en relación a sus ingresos presentes, sino a ingresos atemporales. Pero en general el turismo sí funciona así. Luego el siguiente tema es que porque es muy difícil los temas de predecir el futuro en este sector. Y por último, por el tema de la clave de la innovación, que no solamente funciona en el sector turístico, sino también funciona en todos los sectores productivos, sobre todo en los de servicios, que si nosotros continuamos haciendo las cosas de la misma manera, ¿por qué deberíamos de esperar resultados diferentes? ¿Por qué es que nosotros tenemos que esperar un crecimiento muy grande en el turismo si mantenemos las cosas y seguimos haciendo las cosas de la misma manera? Bueno, y en realidad ya solamente para terminar las dos últimas diapositivas, el tema del perfil del turista, que también quisiera que discutan un poco ustedes en un momento. Primero el tema del perfil del turista que hemos encontrado en los documentos internacionales, que busca actualmente una multiplicidad de experiencias y de destinos, y que tiene un amplio manejo de las TICs, que como pueden ver en el gráfico, que lamentablemente está un poco pequeño, pero que si ustedes lo amplían podrían ver la importancia que tienen tanto las redes sociales como las web especializadas y demás en la experiencia de viajero actualmente. Y adicionalmente es un viajero que ya está más educado, está más preparado y es más exigente. Y no solo eso, sino que la característica del viajero actual y el que viene en adelante es que evalúa su experiencia. No es un viajero pasivo, sino que él es proactivo y quiere que su experiencia sea conocida por la gente. Y por eso el éxito de redes como TripAdvisor y demás. Y solamente para terminar lo del tema de las especializaciones del turismo que les decíamos, pues bueno, ya ustedes conocen las múltiples especializaciones que se tienen, los subsectores y demás, del turismo de lujo, el turismo de salud, entre otros, el turismo de convenciones que se están dando, pero lo nuevo en este tema es la mezcla de estos turismos, ¿no?, que se está dando y que se espera de que se vuelva mucho más complejo en los próximos años. Terminamos con una frase de William Pollard que nos dice que si nosotros no tenemos cambio, no va a haber innovación, creatividad o incentivo a la mejora. Y aquellos que inician el cambio tienen la mejor oportunidad de administrarlo, porque es inevitable. Y este señor, William Pollard, ¿quién es? Fue uno de los físicos que nada más y nada menos de Manhattan Project, de los que diseñó la bomba atómica. Así que algo de autoridad tiene para hablarnos de los temas de innovación.
Muchas gracias y por favor quisiera que comencemos el debate con las ideas que ustedes puedan tener. Perdón, disculpen, enseguida, antes de comenzar el debate, vamos a tener también la participación vía Skype del señor Antonio Franco. Un momento, a ver que mientras lo van poniendo.